A continuación voy a hacer el análisis de este resorte de longitud L mayúscula, longitud natural L mayúscula. Lo voy a analizar en dos segmentos más cortos, uno de longitud L minúscula y longitud L moño. El número de espiras que tiene el resorte en total es N, y esta parte más pequeña tiene N minúscula espiras, y esta otra parte, este otro segmento, tiene un número N de espiras. La idea es calcular por segmentos la constante elasticidad del resorte en términos de la constante elasticidad total del resorte pues completo. Para esto entonces consideremos lo siguiente. Se le aplica una fuerza F conocida en este extremo del resorte, de tal manera que pues el resorte se va a estirar una longitud que llamamos delta Z. Cuando el resorte se estira esa longitud delta Z, es por el resultado de que cada una de las espiras se estira a cierta longitud. Entonces vamos a decir que la longitud natural de la espira es epsilon, cuando el resorte no se le aplica ninguna fuerza, y cuando se le aplica una fuerza entonces se estira una longitud delta epsilon. ¿Ok? Y como resultado pues al final delta Z se estira el resorte. Ahora, ¿cómo es el estiramiento de cada una de las espiras comparativamente una con la otra? Si son iguales o son diferentes, etc. Entonces para hacer ese análisis hacemos el diagrama de fuerzas de una de las espiras. Entonces aquí está la primera, la segunda y la tercera espira, etc. Y esta la voy a llamar la número I, la iésima. Entonces las fuerzas que actúan sobre la iésima espira son las siguientes. La espira I más 1 le hace fuerza hacia la derecha, y la fuerza la espira I menos 1 le hace fuerza hacia la izquierda. ¿Ok? Y ahora miremos, por ejemplo, la última de las espiras. La última de las espiras está actuando la fuerza que se le aplicó, F, y hacia izquierda la espira anterior, la N-1, le hace fuerza a la última espira, que es la número N. ¿Ok? Y están esas dos fuerzas. Entonces, en este caso, pues está en equilibrio. Quiere decir que la suma de fuerzas sobre cada una es 0. Por lo tanto, lo que se puede decir, si aquí lo he escrito, la suma de fuerzas en cada una de esas espiras pues es 0. En consecuencia, quiere decir que la fuerza que le hace la I más 1 a la I tiene el mismo valor que hace la I menos 1 a la I. Es decir, la fuerza que hace esta a esta espira y la fuerza que hace esta a esta espira tienen exactamente el mismo valor. Por lo tanto, quiere decir que una con otra espira se realizan exactamente la misma fuerza. Es decir, que finalmente, fíjense, esta F va a tener el mismo valor de esta, la N-1 va a tener el mismo valor de la N-2, etcétera, etcétera, de tal manera que finalmente esta fuerza y esta fuerza tienen el mismo valor que F. Es decir, sobre todas las espiras está actuando el mismo valor de fuerza. Por lo tanto, podemos decir que todas las espiras se van a estirar exactamente lo mismo. Las espiras son idénticas. Al aplicarse una fuerza F a cada una de ellas, quiere decir que todas se van a estirar exactamente lo mismo, la misma cantidad, delta epsilon. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer, ya teniendo en cuenta que cada una de las espiras se va a estirar la misma longitud delta epsilon, entonces usando ese resultado vamos a hacer un análisis geométrico que al final lo que vamos a buscar es estudiar la constante elasticidad del resorte completo y del resorte por segmentos. Ok, entonces el del análisis geométrico tenemos lo siguiente. La longitud total del resorte estirado, estirado no, sino en longitud natural, es el número total de espiras por la longitud de cada una de las espiras. Esta parte de acá corresponde al primer segmento, que sería el número de espiras por la longitud de cada espira. Y el otro segmento sería ñ, que sería el número de espiras de esta parte, multiplicado por la longitud de cada una de las espiras. Eso es lo que aparece aquí escrito, que finalmente son pues las longitudes de cada uno de los segmentos. ¿Ok? Bien, ahora cuando las espiras se estiran, ya sabemos que las espiras se estiran la misma longitud, por el argumento que usamos de fuerzas y de equilibrio. Entonces, cuando está estirado, la longitud total del resorte va a ser L más delta Z. Es decir, esta L más esta longitud de acá, delta Z, va a ser la longitud total del resorte.
y esa la podemos escribir de la siguiente manera, como n multiplicado por la longitud de la espira más lo que se estiró, ¿sí? Entonces sería todo esto, este pedacito más este otro que se estiró, esta longitud multiplicada por el número total de espiras me daría la longitud total del resorte. Okay, eso es lo que está escrito acá. Eso también lo podemos escribir de la siguiente manera, por segmentos. El segmento de n espiras por la longitud total de la espira y el segmento más corto, ñ, por la longitud total de cada una de las espiras, de tal manera, fíjense que si multiplico este por este, pues me da la longitud natural del primer segmento, o sea, la longitud sin estirar. Este por este me da la longitud del segundo segmento sin estirar, ¿ok? Y esta parte de acá, multiplicado por esto, me daría la longitud que se estiró la primera parte, el primer segmento. Y este de acá, multiplicado por el estiramiento de cada espira, me daría la longitud que se estiró el segundo resorte. Es decir que finalmente, miren, aquí voy a agrupar este con este. Aquí lo tengo agrupado, ¿sí? Y me quedaría delta X más delta Y, la parte que se estiró. Y esto de acá, L más L moño, es la longitud natural de todo el resorte, mírenlo. De tal manera que pues uno descubre algo que pues de pronto es obvio, que es la longitud total del resorte va a ser igual a la suma de las longitudes de cada una de las partes en las cuales uno lo dividió, ¿sí? Entonces el delta Z total, la longitud total que se estiró, es igual a la longitud que se estiró un segmento más la longitud que se estiró el otro segmento. ¿Ok? Eso lo hemos logrado haciendo el análisis de fuerzas, asumiendo que descubriendo que todas las espiras van a estirar exactamente la misma longitud. Ok, entonces, de ese análisis geométrico pues tenemos que la longitud del segundo segmento pues es el número de espiras por la longitud que se estiró cada espiras, igual la longitud que se estiró el primer segmento va a ser el número de espiras del primer segmento por la longitud que se estiró cada segmento. Ahora, si hago esta división, divido del delta X, divido delta Y, aquí lo he escrito, de tal manera que pues este dividido este da 1, desaparecen y quedaría esta expresión escrita de esta manera, ¿sí? Que aquí la he reescrito, aquí simplemente la he vuelto a escribir. Delta Y dividido delta X es el número de espiras del segundo segmento dividido el número de espiras del primer segmento. Ahora yo puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número, no voy a alterar. Y en este caso multipliqué por la longitud de una de las espiras sin estirar. ¿Ok? De las espiras sin estirar. De tal manera, ¿eso para qué? De tal manera que esta multiplicación me va a dar la longitud del segundo segmento. Y esta multiplicación, que correspondería al número de espiras que hay acá, el número de espiras por este épsilon, pues me va a dar esta longitud L. Y finalmente entonces lo que voy a obtener es la longitud de un segmento dividido la longitud del otro segmento, que también se puede escribir así, es otra forma de escribir lo mismo, la longitud total, le resto la longitud del primer segmento, y pues me da la longitud del segundo segmento, que es L moño, esto es lo mismo. Haciendo esta división, L dividido L, mírenlo, y L minúscula dividido L minúscula me da 1, ¿ok? De tal manera que finalmente, digamos en este análisis geométrico, hemos encontrado estas dos relaciones. Con esas dos relaciones, pues ya uno puede escribir delta X en términos de delta Y y viceversa, y también podemos encontrar la longitud delta X y delta Y en términos de delta Z. Ok, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? Entonces, solucionando el sistema de ecuaciones, entonces por ejemplo aquí uno despeja delta Y, o también puede despejar delta X. Aquí en este caso se despejó delta Y, y se hizo la sustitución del delta Y. ¿Sí? Se hizo la sustitución, entonces se sustituyó, mírenlo acá, y al hacer las operaciones, miren que aquí me queda delta X por menos 1, con este delta X se van, y me queda simplemente L sobre L por delta X, mírenlo acá. Y eso es delta Z. Bien, entonces finalmente pues le queda a uno, cuando uno despeja delta X, multiplica por L minúscula, divide por L mayúscula, y queda esta expresión. ¿Ok? Para delta X. Entonces, si yo conozco cuánto estiró el resorte en total y conozco la longitud del segmento, pues ya sé cuánto se va a estirar solo ese segmento.
Para delta Y, pues algo parecido, ¿no? El procedimiento es análogo. Simplemente, pues, delta Y va a ser L moño, que es la longitud de delta del segundo segmento, dividido la longitud natural, ¿ok? Y sustituyo L moño, que es lo mismo que decir L mayúscula menos la longitud del primer segmento, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo es que este L moño que aparece acá, en vez de escribir L moño, hago esto. Pongo toda la longitud de L mayúscula y le resto esta longitud de L minúscula para obtener esta parte de acá, ¿ok? Para que queden menos variables. Se hace la sustitución y finalmente pues queda esto. Fíjense que es L dividido L da 1, esta L dividido esta L da L minúscula sobre L mayúscula y queda así. Ahora, para la constante de fuerza, ¿cómo se obtiene la constante de fuerza? La constante de fuerza es igual a la fuerza que se le aplicó al resorte para estirarlo, dividido la longitud que se estiró. Esta sería la constante de elasticidad del resorte completo. Ahora, si uno quiere ver la constante de elasticidad por cada uno de los segmentos, pues sería para el primer segmento, este que está acá, este primer segmento. Este segmento se estiró una longitud delta X al aplicársele una fuerza F. Entonces, en este caso, nos quería F dividido delta X. Ahora, delta X ya lo tenemos, ya lo calculamos. Entonces, sustituimos el valor de delta X. Aquí hacemos productos extremos y medios y resulta en esto. Este F sobre delta Z, pues es la K de del resorte completo. Es la K del resorte completo. Aquí me faltó colocarle un subíndice, se lo voy a agregar para que quede más claro. Esta es la longitud del resorte completo, ¿ok? Multiplicado por L sobre L minúscula. Entonces ahí ya nos da la constante de elasticidad del segmento. Ahora, si uno pues va a mirar el segundo segmento, pues el análisis es idéntico, solamente que se reemplaza por la longitud del segundo segmento, que sería L moño. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos escrito la constante de elasticidad del resorte en función de la longitud de una parte del resorte, ¿sí? Entonces, si uno conoce la constante de elasticidad del resorte completo, entonces la constante de elasticidad del resorte, de una parte del resorte, supongamos que lo recortáramos. Si recortáramos el resorte por acá, el resorte que quedó aquí va a tener una constante de elasticidad que va a ser igual a la constante de elasticidad que tenía inicialmente el resorte de longitud L mayúscula, multiplicado por la longitud natural que tenía inicialmente por la longitud nueva del resorte. ¿Ok? De esa manera entonces se estableció la relación que hay entre la constante de elasticidad total y la constante de elasticidad que tendría una parte del resorte, ¿sí? Entonces, recordemos, la constante de elasticidad del resorte grande es K sub L, y al multiplicarlo por la longitud de L mayúscula y dividirlo por la longitud L minúscula en la cual se recortó el resorte, la longitud de L minúscula, obtengo la nueva constante de elasticidad del resorte más corto, que es este resultado que está escrito acá. Es este resultado, ¿ok? La longitud del resorte más corto. Ok, aquí termina este análisis.